El señor teniente de fragata Juan Carlos Contreras López, de la Armada de Colombia, se desempeña como jefe de la División de Mantenimiento de la Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Es ingeniero electrónico de la Universidad Industrial de Santander y magíster en Inteligencia Artificial de la Pontificia Universidad Javeriana. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por esa introducción. Con el permiso de mis superiores, voy a hablarles hoy un poco de inteligencia artificial, un tema que es muy importante para la Armada Nacional. Se titula la presentación Avances en la optimización de los activos navales de la Armada de Colombia a través de la implementación de modelos de inteligencia artificial. Como agenda, el día de hoy tenemos la progresión tecnológica en los últimos años. Voy a dar un pequeño resumen de cómo ha ido evolucionando la tecnología en los últimos años y su progresión tecnológica, cómo ha causado efectos en varias instituciones. Luego, un prototipo de un modelo de inteligencia artificial que se está creando en la Armada Nacional, una pequeña contextualización del proyecto, unos objetivos, la automatización e implementación de estos modelos, los resultados y por último unas conclusiones. Bueno, hoy quiero hablar cómo la Armada de Colombia está optimizando sus activos navales mediante modelos de inteligencia artificial. Pero antes de sumergirnos en este tema, me gustaría contarles una pequeña historia, una breve historia de por qué es importante la impresionante progresión tecnológica hoy en las instituciones. Esta historia la he titulado De piedras al algoritmo, un viaje a través del progreso tecnológico. ¿Y por qué empezar de esa manera? Bueno, hace aproximadamente 200 a 300 mil años atrás, nuestros ancestros, catalogados taxonómicamente como homínidos y pertenecientes a la familia de grandes simios, se comenzaban a congregar alrededor de un elemento muy revolucionario en esa época, el fuego, que transformaría por completo su existencia. Sin embargo, uno de esos primeros Homo sapiens destacaba entre los demás. Tenía un corte prefrontal más desarrollado y más evolucionado, lo que lo hacía intrínsecamente distinto a los demás. Ese individuo, con su capacidad de conocimiento, su habilidad para resolver problemas, marcó un hito en la evolución humana. Y es en este contexto donde quiero parar y quiero llevarlos a que en ese preciso momento podemos hablar del nacimiento de las tecnologías disruptivas, ya que fue precisamente en ese momento tan singular donde la especie humana comenzó a cambiar la forma en que vive y la forma en que trabaja. Es en ese punto de inflexión donde quiero llevarlos actualmente a todo ese auditorio a que me acompañen a embarcarnos a un viaje a lo largo de la historia. Recorriendo hitos tecnológicos que han moldeado nuestra civilización y han dado un paso enorme en la indudable trayectoria de la humanidad. Es así como hace aproximadamente 6.000 años atrás presenciamos el nacimiento de un invento que revolucionó el transporte y la movilidad, la rueda. Más que un objeto circular, la rueda facilitó el transporte de cargas pesadas y facilitó la expansión del comercio. Luego, aproximadamente un milenio después, la escritura transformó por completo y creó nuevas civilizaciones. Luego, hace 3.000 a 4.000 años atrás, la era del bronce y posteriormente la era del hierro reconfiguraron nuestra relación con las herramientas y los armamentos. Estos metales que eran más pesados, pero eran más duraderos, no solamente hacían más eficientes las herramientas, sino que también apoyaron en el poder y el desarrollo de las civilizaciones. Posteriormente, a lo largo de 1.200 años atrás, en la antigua China, la impresión de papel
supuso una revolución al democratizar el acceso a la información. Posteriormente, muchos años después, hace 250 años, la revolución industrial transformó el mundo con el invento de la maquinaria textil y la máquina a vapor. Luego, en los 115 años subsecuentes, la electricidad con su fulgor y poder transformó y revolucionó nuestros hogares, nuestras ciudades y por último las fábricas. Y es así entonces como llegamos hace 80 años atrás, donde la era digital dio sus primeros pasos con la introducción de las computadoras. Estas máquinas, que en un principio tenían un tamaño colosal, ayudaron en la capacidad de procesamiento y cálculo como nunca habíamos visto antes. Luego, entre 50 años atrás y 30 años atrás, se fue testigo de la miniaturización tecnológica. Ahora los computadores, que eran accesibles al público en general, se convirtieron en herramientas portátiles y con ello surgió la globalización y la conexión al Internet. Ahora la humanidad estaba conectada y se dio paso a la nueva era de la información en tiempo real. Actualmente nos encontramos en la cuarta revolución industrial, dominada por la emergente inteligencia artificial. Esta era promete nuevamente cambiar la forma en que vivimos y la forma en que trabajamos y también nos relacionamos. La vertiginosa aceleración del crecimiento exponencial es uno de los rasgos distintivos de nuestra era. Simplemente por la progresión tecnológica, la evolución tecnológica se ha llevado con impulso en las últimas décadas. Para captar esencialmente ese panorama tenemos que avanzar o tenemos que abrazar el concepto de crecimiento exponencial. Quiero darles un pequeño ejemplo para que más o menos nos interiorizamos del importante impacto que tiene ese concepto. Imaginemos dar 30 pasos. De forma lineal, eso nos podría llevar de pronto al final de esa sala. Sin embargo, si cada paso es el doble que el anterior, esos 30 pasos pueden llegar a ser igual o mayor a la distancia que hay de aquí a la Luna. Ese es el impresionante concepto de progresión o de crecimiento exponencial. Jamás en la historia de la humanidad habíamos experimentado un ritmo de cambio tan veloz como lo hemos estado experimentando hoy en día. Somos testigos privilegiados de estar en una era donde la tecnología no solamente aparece, sino que también se vuelve obsoleta en un parpadeo. Hay gente que de pronto en esta sala nunca han interactuado con un fax, o de pronto la gente que está viendo nunca han interactuado con un fax, que hace 2 épocas era considerado el medio de comunicación estándar entre las empresas. El fax, que hace época nos maravillaba con la capacidad de transmitir datos a larga distancia de manera casi instantánea, nos ahorraba o eliminaba la espera de días o inclusive semanas que podía demorar el correo convencional. Sin embargo, una persona hoy en día puede capturar cualquier momento con su celular, en cualquier parte del mundo, con cualquier tipo de persona, en tiempo real y no nos asombra en absoluto. Estamos en el alba de una era sin precedente, en una era solamente equiparada en importancia y en trascendencia con el fuego, de lo que ya habíamos hablado al principio. Aunque estamos emergidos en la cuarta revolución industrial, toca decir que tanto la inteligencia artificial como el aprendizaje automático ya tienen 6 décadas en el panorama tecnológico. Sin embargo, esta ha tenido un impacto transformador en años recientes. Esa evolución se ha catalizado gracias a la capacidad computacional
y al acceso a vastos conjuntos de datos, ambos importantes en el desarrollo de estas tecnologías. Sin embargo, en la era contemporánea de la tecnología, hemos notado cambios trascendentes o fundamentales en la forma en que operan y aprenden las computadoras. Tradicionalmente, las computadoras o las máquinas dependían exclusivamente de la precisión y la profundidad de un código que le proporcionaba un ingeniero o un programador. Cada respuesta, cada proceso estaba meticulosamente programada por una persona. Entonces, ¿qué pasaría si las computadoras pudiesen aprender por sí mismas de la misma manera que lo hacen los seres humanos? No sé, de pronto muchas personas han hecho esta pregunta y esto es lo que se está trabajando, ese es el nuevo horizonte en el que nos estamos enfrentando. En vez de que un experto codifique meticulosamente cada regla para cada situación, las máquinas de hoy deben aprender de ejemplos y basándose en esos ejemplos, inferir sus propias reglas. Si queremos hacer un paralelismo con la naturaleza humana, podemos combinar o podemos comparar ese proceso con la enseñanza de nuestros hijos o de adolescentes. Por ejemplo, nosotros no enseñamos a nuestros hijos dándoles directrices explícitas de cómo deben actuar o cómo deben vivir su vida. En vez de eso, nosotros dejamos que aprendan a través de la experimentación. Lo mismo sucede con una máquina. Ellas aprenden de los datos con los que nosotros lo podamos alimentar, se adaptan y optimizan su comportamiento de acuerdo a esa información que le hemos brindado. Bueno, hoy quiero compartirles un prototipo de avance tecnológico que les prometo va a revolucionar las operaciones de búsqueda y salvamento marítimo en la que participa la Armada de Colombia. No solo la Armada de Colombia, sino en la que participa cualquier marina del mundo. Imaginen combinar la precisión, la rapidez y la eficiencia de la inteligencia artificial con la valiosa información de operaciones pasadas de búsqueda y rescate. Eso es exactamente lo que estamos haciendo y lo que se está mostrando en el video. A través de tecnologías avanzadas como el aprendizaje profundo y el aprendizaje automático, desarrollamos un sistema capaz de predecir la posición geográfica de un objeto de búsqueda o una embarcación que se encuentra en situación de riesgo en el mar. Ustedes se preguntarán, ¿de dónde obtuvimos esos datos? La respuesta está en el conjunto de datos proporcionado por el Comando de Alisamiento de Guardacostas, COGAT. Y esta base de datos nos da detalles, nos da detalles de la información tanto del buque y su posición, de la embarcación y su posición, pero también nos da información de la capacidad de los datos meteomarinos que sucedieron en esa operación. Aquí podemos ver, pues más adelante se va a explicar de manera más detallada los valores reales, dio una coordenada en decimales de dónde puede estar el objeto de búsqueda. El valor real marca 3,84 menos 77 grados y el valor predicho marca otro valor geográfico también cercano. Más adelante vamos a hacer el cálculo matemático para ver cuánto equivale esto en millas náuticas y cuánto equivale en metros. Se van a sorprender con la respuesta. Contextualización del proyecto. El planteamiento del problema básicamente se basó en el extenso tiempo que la Armada Nacional invierte para calcular el datum probable de búsqueda. Al agilizar este proceso, podríamos tener resultados eficientes en las personas rescatadas
y disminuir los datos de personas fallecidas y desaparecidas. ¿Por qué es importante la búsqueda y rescate para la Armada Nacional? Primero, es importante por la protección de la vida humana en el mar. Colombia cuenta con una extensa línea costera tanto en el Océano Pacífico como en el Mar Caribe, por lo que tener las operaciones de búsqueda y rescate serían precisas o importantes, porque cada día en el mar colombiano suceden situaciones de emergencia en el mar. Segundo, contribuir al desarrollo económico del país. Colombia cuenta con importantes puertos marítimos tanto en el Caribe como en el Pacífico. Esto es importante porque toca salvaguardar una de las actividades más importantes en Colombia, que es la economía a través de los puertos donde llega cada tipo de artículo de todo el mundo. Y por último, para cumplir las normativas y convenios internacionales, Colombia como país costero debe estar inscrito en convenios o acuerdos que apoyen en la búsqueda de rescate y en la seguridad marítima. Actualmente estamos inscritos en el convenio SOLAS y en el convenio SAR, que es el de búsqueda y rescate. Los objetivos del proyecto, le voy a leer el objetivo general, tenía implementar un modelo de inteligencia artificial que permita aumentar la eficiencia, precisión y rapidez de las operaciones realizadas en los ejercicios de búsqueda y salvamento marítimo en los que participa la Armada Nacional. Más adelante vamos a ver que ese objetivo general y principal se cumplió, para decirlo así en número, en más de un 95%. Automatización e implementación de modelos. Esa es la parte más importante, yo creo que este es el core de esta presentación, porque para realizar este proyecto tuvimos que hacer una transformación digital enorme en la Armada de Colombia, ya que esta institución no cuenta con un proceso digitalizado, sino era operado de manera manual. Se tuvo que digitalizar ese proceso de operaciones de búsqueda y rescate. ¿Y cómo se hizo esa automatización? Se cogieron los cálculos, que voy a hablar de esos cálculos, voy a hablarle más adelante, y se crearon funciones en Python que tuvieran la capacidad de generar variables derivadas. En total se crearon 56 variables encargadas de generar datos de las hojas de trabajo del manual IANSAR volumen 2. En la figura número 4 podemos ver el procedimiento que se tiene que llevar a cabo para realizar una operación de búsqueda y rescate. En principio, los dos ítems importantes es las variables de abatimiento y las variables de corriente total en el agua. Más adelante, en la siguiente presentación, vamos a hablar de cómo se calcularon ambas variables. Y en la figura número 5 vemos las hojas de trabajo que utiliza la Armada de Colombia para digitalizar los cálculos previamente realizados de forma matemática. Esos cálculos más o menos en tiempo demoran entre 2 o 3 horas en realizar. Bueno, la primera variable que se tiene que calcular es el viento promedio de superficie. ¿Para qué se calcula esa variable? Esa variable se calcula para luego alimentarla en las corrientes de arrastre local y en el abatimiento, que son dos variables que más adelante vamos a hablar de ellas, son importantes en el proceso en la tarea de operación de búsqueda y rescate. Hay dos maneras de realizar este ejercicio. La forma gráfica, que todos conocemos aquí, que es a través de las rosas de maniobra, y una forma analítica, que es un procedimiento matemático. La segunda variable que se tuvo que calcular es la corriente total en el agua, que son la suma vectorial de las corrientes. Sin embargo, hay que detenernos y decir que
La única corriente que se calcula en realidad aquí es la corriente de arrastre local. Las otras corrientes son datos oceanográficos que nos dan los centros de investigación. Aquí la Armada Nacional calculaba la corriente de arrastre local proyectando la velocidad del viento y así obtenían la corriente total, la corriente de arrastre local. Sin embargo, en ese proyecto, para el desarrollo de ese proyecto, se tuvo que, de forma analítica, buscar la fórmula bajo la curva de esa gráfica, de esa manera poder meter los datos para el aprendizaje de forma analítica en un lenguaje de programación. Y por último, la tercera variable que se tuvo que calcular es la del abatimiento. Las velocidades del abatimiento, así como la anterior, son proporcionadas por el Manual de Búsqueda y Rescate Internacional y ANSAR Volumen 2. Aquí podemos ver en la figura número 9 un ejemplo. También se tuvo que hacer se tuvo que automatizar esas fórmulas. Ahí más o menos pueden ver que son 10 líneas. Bajo esas 10 líneas tuvimos que buscar 10 ecuaciones bajo la curva, que si ustedes preguntan no están en ninguna parte, no hay literatura que hable de la fórmula de abatimiento para tal buque. Se tuvieron que inferir a través de las gráficas y esas fórmulas sí se tuvieron que poner en un lenguaje de programación para que los modelos que más adelante les hablaré tuvieran datos para poder realizar su proceso de entrenamiento. Estas son otras ecuaciones matemáticas, otras ecuaciones analíticas que se tuvieron que inferir. Y luego de calcular todas esas variables, se crearon 4 modelos de aprendizaje automático y aprendizaje profundo. Se intentaron, esos 4 modelos se tuvieron que inspirar en el funcionamiento y en la estructuración de cómo funciona el cerebro humano. Por ejemplo, aquí tenemos el modelo de las redes neuronales que trata de asemejar el proceso de aprendizaje como una neurona, como lo hace una neurona natural. Tenemos las máquinas de soporte vectorial, que son modelos que separan hiperparámetros. Tenemos las redes neuronales recurrentes, que son procesos que aprenden a través del tiempo. Y también tenemos las LSTM, que son redes neuronales recurrentes, que tienen la capacidad de recordar esa información a lo largo del tiempo. Luego de combinar todos esos cálculos de variables y luego de implementarlos en los 4 modelos de inteligencia artificial que acabamos de presenciar, tuvimos los siguientes resultados. Comparamos todos los 4 modelos propuestos y el modelo ganador fue las máquinas de soporte vectorial. En segundo lugar tenemos las redes neuronales LSTM y en tercer lugar redes neuronales Full Connect y por cuarto lugar las redes neuronales recurrentes. De pronto ustedes no conozcan muy bien el concepto de cada una de esos modelos. Sin embargo, pues me faltó decir algo. Los datos que nos proporcionó el comando de guardacosta fueron solamente datos de 120 registros. Si ustedes van a la literatura para poder entrenar un modelo de inteligencia artificial, por lo menos los datos, si lo quieren poner a entrenar en una red neuronal, deben tener por lo menos 500 registros o más para que puedan entrenar de mejor manera. Y aquí vemos que las máquinas de soporte vectorial se acoplan mucho mejor a los registros que tienen, a los datos que tienen pocos registros. Aquí les doy un pequeño ejemplo. De los valores reales y los valores predichos por la inteligencia artificial. En rosado podemos ver un valor predicho y los que están en color morado o fucsia son los valores predichos y los que están en color amarillo son los valores reales. Si les hacemos zoom, prácticamente son coordenadas geográficas que están prácticamente pegadas. Sin embargo, si queremos hacer la comparación, tenemos que llevar eso
a millas náuticas, a un valor matemático para que se puedan hacer las comparaciones. Entonces, en las conclusiones podemos ver que la precisión que tiene el modelo de inteligencia artificial propuesto aquí es de un 99,76%. ¿Por qué? Porque la diferencia en millas náuticas es menos de una milla náutica, lo que equivale a 7 metros a 16 metros de observación. Por ejemplo, si va a un medio de búsqueda como un buque, a la coordenada que la inteligencia artificial le dio, él va a tener una distancia de 7 a 17 metros para observar el objeto de búsqueda, la persona, la embarcación o cualquier tipo de objeto que esté en emergencia en el mar. Y también podemos ver que la eficiencia se mejoró también en un 100%, porque el proceso que realizaba la Armada Nacional demoraba entre 1 hora a 3 horas. Ahorita se está demorando solamente un minuto. Y ese minuto es con los campos que se tienen que llenar en el sistema para que él solamente lo lea y pueda dar el resultado. ¿Y por qué la presentación tiene el título Optimizar activos navales? Porque al tener una buena precisión y tener una buena eficiencia, vamos a optimizar los recursos utilizados en las operaciones de búsqueda y rescate. Y ahora el área de búsqueda no va a ser un área amplia o muy grande, donde el medio de búsqueda tiene que hacer los patrones de búsqueda, tiene que hacer varios patrones de búsqueda. Va a ser una área más reducida, puede ser solo un medio de búsqueda, y eso optimizaría el combustible que ésta puede utilizar para rescatar a una persona o una embarcación. Bueno, esa es mi presentación, espero que sea muy agradable para ustedes. Esas fueron las referencias que se utilizaron en la presentación. Muchas gracias. Abrimos el espacio de preguntas para el teniente. Señor. Muy buenas tardes, al medio teniente Fragata Filerich. Tengo una duda con el sistema SAR. Resulta que nosotros, yo he pasado por varias estaciones de guardacostas, Buenaventura, Barranquilla, Coveñas, y siempre cuando comenzamos a correr este programa para la búsqueda de alguien en el mar, nos damos cuenta que obviamente los da un cuadro muy amplio. En el mar, obviamente, cuando se pierde una embarcación, es algo muy complejo. Yo quisiera saber, ya que tú me estás hablando de que iba a haber como una reducción en cuanto al cuadro, cuando uno mete las ubicaciones, ¿eso se tiene contemplado, proyectado en qué fecha? Aparte de eso, también estaba consultando en tiempo real y sé que al momento Colombia está difundiendo un plan nacional de búsqueda y salvamento marítimo, entonces participa DIMAR, obviamente la Armada y la Fuerza Aérea Colombiana. Entonces quisiera también saber cuándo se va a constituir por completo de pronto ese plan. Listo, tu pregunta es muy interesante. Para responderte la primera pregunta, quiero decirte que este es un prototipo de inteligencia artificial para las operaciones de búsqueda y rescate. Efectivamente, el área de búsqueda sí se está disminuyendo en un 99%. Sin embargo, para poner en operación este sistema, yo creo que a finales de este año podría darse, siempre y cuando se le dedique su tiempo. Eso fue un trabajo que demoró casi un año. Sin embargo, la parte lógica de la programación ya está realizada. Como trabajo futuro tenemos graficar esos puntos de referencia, esos puntos geográficos en un mapa para que se puedan ver y no solamente poder de pronto alimentar el sistema con los datos metomarinos que nos da Comando de Guardacosta, sino que conectarlo por una API para que las condiciones meteomarinas se puedan consumir en tiempo real. Entonces, la primera pregunta, que era ¿cuándo se puede poner en producción este sistema? Lo más probable es que
en el transcurso de este año o el otro año. Ahorita la Armada de Colombia creo que está trabajando con el sistema SAROT, que es un sistema, a diferencia de este sistema, es un sistema determinístico, probabilístico, que utiliza la estadística que tú quieras, lo que utiliza Monte Carlo, utiliza varias variables probabilísticas. A diferencia de este, que no toca pagar un licenciamiento de $2 millones, es que es totalmente gratuito y utiliza inteligencia artificial. Y la segunda pregunta me dijiste, ese convenio salió en el 2023 y pues participa la Armada Nacional, participa DIMAR y participa la Fuerza Aeroespacial. Y ese decreto lo que dice prácticamente es las funciones que le toca a cada una de las organizaciones. Es solamente un papel donde dice que la Armada de Colombia tiene que hacer tal parte operativa, DIMAR tiene que hacer tal cosa y la Fuerza Aeroespacial con sus helicópteros y medios de búsqueda aéreo tiene que realizar también otro tipo de acción. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta. Buenas tardes. Mi pregunta va enfocada a lo siguiente. Tú te referiste que cuando hicieron el estudio e hicieron las pruebas, están reduciendo casi en un 90% las áreas de búsqueda en el mar con unos datos limitados que tuvieron para realizar su investigación, ¿sí? Mi pregunta es la siguiente. ¿Es probable o es factible que tu sistema o el sistema que ustedes diseñaron tenga la flexibilidad necesaria para realizar este tipo de iteraciones y ser aún más preciso utilizando datos de fuentes internacionales o de otras marinas que le puedan ayudar a ser más efectivo? Mi capitán, exactamente eso es viable. Lo que le comentaba a mi teniente ahorita, la idea del trabajo futuro es poder conectar una API que esté en internet y todos los datos que son de meteomarinos se puedan descargar de manera directa o en tiempo real al sistema y no a través de un dataset o un conjunto de datos que nos hayan proporcionado. Con eso podríamos aumentar aún más la eficiencia y la precisión del programa con esa conexión a las API. ¿Tienes algún avance de eso? No, mi capitán, no se ha hecho ningún tipo de avance de eso. Bueno, es hora de la entrega del reconocimiento que entrega el señor capitán de fragata Juan Carlos Hincapié Agudelo, director de Ingeniería Naval de la Armada de Colombia. Buenas tardes. Buenas tardes. Señor teniente fragata Juan Carlos Contreras. Seguimos con los proyectos innovadores. Definitivamente en la mañana pudimos ver la importancia de la inteligencia artificial, especialmente aplicada a todos los programas que usted quiera, como herramientas audiovisuales, de pronto una forma de jugar, pero también de hackear. Pero hoy traemos el caso de cómo aplica para las operaciones navales, cómo pudimos reducir todas esas horas de tiempo de análisis de personas para poder digitalizar una información, hacer un cálculo, una estimación de poder ubicar cualquier embarcación o persona perdida en el mar, y gracias a la inteligencia artificial estamos reduciendo esos tiempos, y los tiempos de reducción en este tema operacional son vidas. Entonces, excelente esta presentación, porque es un briefing de a dónde podemos llegar. Si seguimos explotando lo que están trabajando este grupo de trabajo, pues realmente imagínense a dónde podemos llegar con las operaciones, cómo podemos reducir esos tiempos de incertidumbre. Sobre todo es que estos datos numéricos nos van a ayudar a eso, a la reducción de la incertidumbre, y con esto podemos incluso llevarlo a cabo a nuestro ámbito de la salvación o el salvamento de vidas o encontrar personas desaparecidas en el mar. Entonces, excelente este progreso que hemos tenido, la evolución de ser los unga unga a empezar a aprovechar las herramientas tecnológicas. Entonces, es una invitación a que las iniciativas pueden tener proyectos realizables. Y es lo que nos trae aquí el señor teniente Juan Carlos Contreras, una iniciativa aplicada a las operaciones navales y que puede tener unos excelentes resultados. ¿Que todavía falta mejorarle y trabajarle? Sí, todos los proyectos son así, pero es para que se den cuenta que esto
ya está teniendo resultados. Y que si todos los que pueden tener ideas que sirvan para mejorar, pues bienvenidas sean. Entonces, Juan Carlos, excelente la presentación, interesante, y siga innovando, siga creando y siga desarrollando. Muchas gracias. Muchas gracias, señor.